en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Muy buenas tardes, una nueva edición de Entre Ustedes y Nosotros. Estamos acá en los estudios de AM1220. Nuestro operador Gerardo festeja como si fuera un gol del equipo favorito de él, que estemos de vuelta. Hizo unos gestos muy ampulosos. Le agradecemos nuevamente a esta radio que nos supo cobijar en alguna época, AM1220. También a nuestro amigo Manuel Barbazo, y a quien nunca le agradezco, pero que hace muchísimos años que me acompaña permanentemente y es un excelente coequiper, Horacio Fernández. Bueno, una nueva edición, ya lo dije, Entre Ustedes y Nosotros, este programa que hace muchos años que venimos haciendo con Osvaldo Pérez San Martino y con algunos otros amigos que se han venido incorporando a lo largo del tiempo. Hoy tenemos a dos eminentes abogados, colegas, Jorge Samuelian, especialista en Derecho Laboral, y una joven promesa del derecho, bueno, me da la cabeza porque como diciendo no tan joven, el doctor Federico Belliese. Muy buenas tardes a ambos, les agradezco la presencia. Pueden hablar si quieren, pueden agradecer al aire. Gracias por la invitación, es un placer. No, el placer es mío. Dice el operador que nos acerquemos, que se acerquen un poquito más y ponete los auriculares, Jorge, si querés también, porque muchas veces puede haber llamados. Siempre nuestras vías de comunicación son las que anunciamos, lo vamos a anunciar ahora en la pausa. Y por supuesto pueden llamarme a mi celular, que es el 15 44 44 49 56, como siempre va a atender el amigo, el doctor Horacio Fernández. Bueno, algunas novedades de lo que ocurrió esta semana, son muchas como siempre en esta querida República Argentina, en nuestra querida República Argentina. Muchas de ellas se vinculan con situaciones que estamos viendo por las pantallas de televisión, están relacionadas con una suerte de manifestaciones que se producen en una Argentina que, por cierto, está muy convulsionada porque los cambios que se vienen produciendo son un giro copernicano a muchos años de postración. Obviamente que no se hacen de la manera que uno hubiera querido hacer, sino que se hacen de una manera a veces un tanto con expresiones que no son alentadoras de lo que uno aspira a vivir en una república moderna, en una república respetuosa de las libertades individuales. Y yendo al tema de las libertades individuales, debemos decir que un reciente decreto del Gobierno Nacional restringe el acceso a la información pública, lo cual es absolutamente inconstitucional. En este aspecto he sido muy claro, aún aquellos que formamos parte de una oposición, que como digo siempre, una oposición que no se trata de ser una oposición que vaya atrás, haga seguidismo del gobierno, decimos siempre que es una oposición, la del PRO me refiero, que no es ni cerril ni servil. ¿Qué significa esto? Que no estamos dispuestos a estar adulando permanentemente al gobierno cuando se equivoca o cuando acierta, sino marcando los errores y generando también, y por supuesto aplaudiendo los aciertos que tenga. Los aciertos sabemos que en materia económica han sido muy importantes, se está bajando la inflación, si bien todo esto no se genera en una reactivación económica como todos desearíamos, hay un buen comienzo, hemos terminado con desregulaciones, hemos terminado con cuestiones de otro tipo, como por ejemplo era la absurda y prepotente presión tributaria que veníamos sosteniendo los argentinos, pero nos preocupa sí cuando la publicidad de los actos de gobierno, que es una de las tantas manifestaciones, quizás de las más notorias del principio republicano que la Constitución adopta en su primer artículo, no se
se empiezan a ver en algunos casos conculcadas a partir de la modificación del decreto que a la ley, a mi juicio luminosa, que alumbró el gobierno de Mauricio Macri, me refiero a la ley 27275 del acceso a la información pública. Sé que en muchos casos puede resultar molesta para los funcionarios, me pasó a mí, tanto en la ciudad de Buenos Aires con la ley de información, que ahí es lleva el número 104, que evidentemente, obviamente, los pedidos de informe eran muchísimos, y uno tenía que contestarlos todos porque había plazos fatales y plazos que realmente podían hacerlo incurrir a uno hasta en cuestiones, ser sometidos a alguna acción penal. Pero así funciona la democracia. Si uno quiere ocupar un cargo público, debe saber de que ese cargo público es un cargo, que es una carga y que no es un lugar que evidentemente va a tener a lo mejor más sinsabores porque es un servidor público y las demandas de la gente son siempre infinitas. Esta actitud, yendo al hecho preocupante, sobre todo el hecho preocupante si lo relaciona también con las reiteradas y cada vez más virulentas del presidente contra el periodismo en general. Vimos que, por ejemplo, ha tratado en los últimos días a periodistas, incluso a políticos como Martín Tetaz, a periodistas como Joaquín Morales Solá, a 4 periodistas que no los identificó, pero del diario La Nación, diciendo que eran servidores de Saguier. Yo creo que el diario La Nación se ha caracterizado en la época de la fundación de Mitre, allá a mediados de Bartolomé Mitre, a mediados del siglo pasado, se ha caracterizado siempre por ser, como dice su editorial, una tribuna de doctrina y que ha defendido las instituciones de la República en épocas muy difíciles, aún durante regímenes dictatoriales y también durante ese nefasto mal que tuvimos los argentinos que se llamó kirchnerismo. Pero de ahí a que se señalen algunas cuestiones que, por ejemplo, no se puedan revelar algunas cuestiones que aparentemente harían a la esfera privada de la gente, lamentablemente hay que decirle al gobierno nacional que cuando uno ocupa un cargo público no tiene vida privada. Aunque lo quiera sostener así, no tiene vida privada porque hasta las cuestiones más elementales que hacen al derecho a la salud tienen que ser compartidas por la sociedad. ¿Y por qué? Porque evidentemente si un funcionario tiene una enfermedad, esto pasó cuando se trató en algún momento de la enfermedad del neumotórax que tuvo Fernando de la Rúa o de otras cuestiones que hubo a lo largo de nuestra historia reciente, que las internaciones de Néstor Kirchner o de Cristina Elizabeth Fernández, esto evidentemente es algo que deja de tener la esfera privada de las personas para trascender a la esfera pública. Si hubiera existido este decreto que ha suscripto el presidente de la República, seguramente no teníamos acceso a todos los bacanales, a todas las festicholas que se dio de todo tipo en la Quinta de Olivos durante el gobierno de la Quinta de Olivos y también en las escapadas furtivas que tenía su departamento de Puerto Madero, Alberto Ángel Fernández. A tal extremo que hoy se sabe que muchos de sus colaboradores, esta fiebre que tenía desenfrenada de tener citas con distintas mujeres, llevó a que en algunos casos le escondieran la llave de su vehículo o le sacaran la batería del mismo, para que no pudiera salir de la Quinta de Olivos. Linda joyita tuvimos del presidente, realmente un sinvergüenza. Este decreto 780/2024 no se limita a regular aspectos menores de la ley de Marras, la 27275, sino que la modifica lisa y llanamente a esa ley, por lo cual debe ser, a mi juicio, fulminado por de nulidad. El principio básico para su interpretación es que la presunción de publicidad indica que toda la información en poder del Estado se presume pública, salvo las excepciones previstas por esta ley. Indubio pro petitor. En la duda si esa ley, si esa información es pública o no, se debe estar a lo que diga el peticionante, a lo que se entienda que es lo que pretende el peticionante. Sería mucho más largo explicar otros aspectos sustanciales de este decreto, el tiempo no nos da para ello, por lo cual entiendo que, pero evidentemente implica una fuerte
limitación a el acceso a la información pública. Esto se relaciona también con la posibilidad que uno no tenga la suficiente capacidad para ejercer libremente la libertad de expresión cuando ignora algunos factores que le son, o algunos hechos o acciones que le son negadas por el poder administrador. Después no nos quejemos cuando aparecen fallos como el de reciente de la Corte Suprema de Brasil, donde estableció que a partir de noticias que consideraban fake news, se suspendía la red X, Twitter, como era antes, de Elon Musk, y que yo publiqué en esa red algo criticando la decisión que había tomado la Corte, avalada después por el propio Lula da Silva, y se me trató de que evidentemente no puede estar Elon Musk por encima de los estados. No es así, no está por encima de los estados. Lo que nosotros queremos es que la gente esté informada, que la gente pueda vivir libremente, porque un gobierno que se dice libertario, un gobierno que se dice liberal, no puede generar un liberalismo autoritario. El liberalismo es justamente la defensa de las libertades, obviamente dentro de el marco que fijan las instituciones del Estado de Derecho, que precisamente no abarca la posibilidad de conculcar la libertad de expresión. Yendo a las cosas a lo mejor positivas, y no me quiero extender más porque quiero aprovechar a los dos invitados, ahora van a hablar todo el programa ellos dos solitos. Ambos son especialistas en derecho laboral. El joven Jorge Samuelian es alguien que, le digo, no sé si tiene canal de YouTube, ahora lo voy a decir, pero sí, lo veo en muchos videos que me manda. El último el libro que ha escrito, tiene muchísimas publicaciones, es en análisis del régimen de indemnizaciones y de las principales disposiciones determinantes de incremento del costo laboral. Ustedes saben perfectamente que el costo laboral en la Argentina ha sido perverso, y esto ha generado de que muchas pymes se hayan visto se hayan visto a partir de las indemnizaciones brutales que tuvieron que pagar, porque incluso las actualizaciones incurren en lo que los abogados llamamos el anatocismo, los intereses sobre los intereses y multas procesales aberrantes, que tuvieran que cerrar. Yo mismo, cuando ejercí la profesión, en algunos casos tenía que llegar a acuerdos que realmente eran de salvataje para para mi cliente, para la empresa, porque me decían, yo quiebro de esta manera. Esto tiene otro impacto, que todo, no quiero parafrasear a una persona que no tengo ninguna simpatía, que es Cristina Fernández, pero todo tiene que ver con todo. Cuando nos quejamos del tema jubilatorio, también pensemos de que no solamente están los 4 millones que el kirchnerismo metió por la ventana, que nunca habían hecho un aporte y que están perjudicando a los otros 3 millones que sí aportaron, sino también a los trabajadores informales y aquellos que han sido incentivados para que fueran informales, justamente porque los preferían tener de una manera oscura, con contratos de locación de servicios, contratos de locación de obra, que creo que la ley 9 en cierto momento, quiero que después me lo expliquen. Pregunta para Federico. Y vamos entonces a hablar del tema a raíz también de un fallo de la Corte que la Cámara Laboral se resiste a aplicar. Jorge Samuelian, te tiré ya la primera y vos, Federico, la otra, pero Federico vas a co-conducir, o sea que también en esto preguntale vos a Jorge. Perfecto. Un placer. Toda la pelota es tuya. Mira, a veces uno piensa cómo hace para ser claro y que esto se comprenda por todos los escuchas y no solamente por abogados, y de verdad, cuando lo conseguimos estamos felices, ¿sí? Vamos a intentar, con la ayuda de ustedes, en los hacer videos lo mismo. lo conseguís. Bueno, así te que agradezco. hoy no vas a... Vamos a intentar hacer no lo vas a mismo, recular. y con la ayuda de ustedes seguro va a ser más fácil. Más cerca del micrófono. El punto es es el hábito. El punto es este. Dijiste bien, Jorge, y entendés y sabés muchísimo del tema, y tu experiencia en el Congreso es validísima para esto, que nos costó años de trabajo, a vos, a Fede, a mí, a cantidad de colegas que saben mucho más que nosotros, limpiar el tema laboral de estas, digo en una parte del libro, nocivas costras que se adhirieron al sistema de la LST como a un cuerpo sano. Cuando digo nocivas costras me refiero a las mal llamadas multas, bien llamadas indemnizaciones agravadas. Esas,
hace 33 años la primera, hace más de 20 las segundas más notorias, generaban acumulación de indemnización sobre indemnización, montos de sentencia impagables. Ahora, parece un sarcasmo. Que cuando dijiste LST es la Ley de Contrato de Trabajo, exacto. La 20744. ¿no? Exacto. Muy gráfico para hacer el parangón con el problema actual que nos preocupa y por el que estamos trabajando muy concretamente. Lo digo muy brevemente para no detenerme en la explicación de los números, pero denme de buena fe que son así. El esquema de la Ley de Contrato de Trabajo, repito siempre este ejemplo para que sea asequible, en una relación laboral de 10 años, que terminaba con un despido para el trabajador injusto, o un despido sin causa del empleador, dispuesto por el empleador, para esa ley, que este año cumple 50 años, generaba el derecho al cobro de una reparación, una indemnización, porque esos legisladores tuvieron muy claras las ideas, y para ayudar al trabajador y ayudar a que el empleador pague, previeron dos conceptos claves que se mantienen hoy con el DNU y con la Ley de Bases, por el que trabajamos en el libro también, y con Federico y el equipo que colaboró con Patricia Bullrich absolutamente durante todo el año 23. El concepto era, el despido sin causa genera daño, y eso no hay que probarlo, y ese daño se debe pagar por el empleador, acá no hay seguros, no hay fondo de cese, por el empleador de su bolsillo, pero con un monto previsible, que es tarifar el daño. No tengo que probar, si soy trabajador, cuánto me afectó ese despido injusto. Se da por hecho que me afectó y eso vale, para que me lo paguen, un sueldo, el mejor sueldo del año por cada año de antigüedad, más preaviso. Entonces, para cerrar este ejemplo y ir al tema de fondo, ¿cómo vivíamos y cómo, gracias a Dios y al trabajo de tantos, volvemos a vivir desde el 9 de julio con la sanción de la Ley de Bases? Con que un trabajador que trabajó 10 años y fue mal despedido, debe cobrar de ese empleador, además de su liquidación final, sueldo, aguinaldo y vacaciones, 12 sueldos de indemnización, 2 por preaviso y 10 por antigüedad. Como veníamos antes, con las leyes que hoy ya no rigen, esos 12 sueldos pasaban, como mínimo, a poder ser 33, y si la relación hubiera estado totalmente en negro, según la probanza aportada al juicio, hasta 63 sueldos. Aclarar por qué es eso. Claro. A los 33 sueldos se llegaba por la aplicación de una norma de la Ley de Empleo del año 91 que implicaba, si había mal registro de la relación laboral o no registro, por ejemplo, porque la empresa contrató a un fletero autónomo, dueño de camiones, nos ha pasado de cantidad de veces, y un buen día ese señor se considera empleado y la justicia lo avala. Entonces es una relación no registrada. Por la Ley de Empleo, por uno de sus artículos, la antigüedad y el preaviso, esos 12 sueldos se duplicaban. Ya tenías 12 más. Y por otras dos leyes del año... ¿Por qué nos sujetamos? Dijiste en un momento 10 sueldos. No, porque tomé un ejemplo fácil de entender de 10 años de antigüedad. Aclaremos que no había tope. No, ningún tope. O sea que si el tipo hasta 30 años 30 era uno eran por 30, más 2 de preaviso, y 25 eran 25, pero para repetir de memoria... No sé por qué hago la pregunta yo, porque no sé... porque me pongo en el papel de que ignoro el tema. Entonces digo yo, mejor por eso dije, como dijiste 10, yo dije, a ver si la gente cree que había un tope de 10 años. Gracias y yo dije... por eso es un ejemplo teórico y fácil de entender, claro. Pero es un año de antigüedad, un sueldo por cada año de antigüedad, fuera la que fuese. Exacto. En este ejemplo, para hacer fácil la comparación y ver cómo mejoramos y ahora cómo estamos empeorando con este otro tema, me quedo en ese ejemplo, pero eso es verdad, es solamente un ejemplo como hipótesis. Por otras normas del año 2000 teníamos un 50% más de antigüedad y preaviso y 3 sueldos más, en todo conflicto iban como tiro en las sentencias. Los 3 sueldos eran por no aceptar el trabajador la certificación de trabajo y en verdad la de aportes que corresponde entregar, que como hábito no se aceptaban, eso daba lugar a 3 sueldos como indemnización. Y por pago tardío, miren qué cosa más simple, estas dos cosas no requerían prácticamente prueba, porque el pago tardío, siempre que hay conflicto, se da. Si despido con causa o a este trabajador del ejemplo porque es un autónomo, no lo quise despedir, yo no puedo pagar rápido lo que entiendo que no debo. Entonces, la sanción, es una locura, pero era así, la sanción era 50% más de antigüedad y preaviso, 6 sueldos más. Por eso llegamos, en vez de 12, a 33. Y por otra norma de la Ley de Empleo del 91, si el trabajador, como este fletero autónomo, por ejemplo, estaba totalmente no registrado,
el 25% de todos los sueldos de todos esos 10 años hipotéticos, que equivalen otra vez a 30 sueldos, también eran indemnización a cobrar. Aclarado el punto, o tratando de aclarar el punto, cuando pensamos o cuando debíamos estar celebrando que hoy volvimos a lo que pregono y lo hicimos tantas veces con Fede y con vos, se habla y se repite un concepto clave que no hay que cansarse de repetir, que es el de la imprescindibilidad de la seguridad jurídica en todo Estado de Derecho, en toda República. Sin seguridad jurídica no hay inversión, no hay crecimiento, estamos todos contestes en eso. Bueno, nosotros decimos que seguridad jurídica en materia laboral no es un concepto vacuo. Seguridad jurídica en materia laboral es previsibilidad de costos en cada conflicto. Entonces, con este sistema de indemnización sobre indemnización no lo teníamos. Uno no podía prever con certeza dónde terminaba un juicio. Cuando pensamos, a partir del 9 de julio, que habiéndose consagrado la derogación de estas normas, quedaron otras más para trabajar y derogar, pero las más importantes ya están derogadas. Cuando creíamos que ya era el momento de estar tranquilos, de que habíamos conseguido por lo que peleamos, que era esa seguridad jurídica, que la empresa, le habíamos removido a la empresa la pata del Estado en las leyes laborales que la oprimían, que esto, no soy iluso, esto no implica que el 9 de julio se empezó a regir, el 10 de julio la empresa salió a contratar gente. La realidad es que las empresas, y más las pymes, van a contratar mano de obra cuando la necesiten, cuando llegue la reactivación económica. Nadie va a tomar gente hoy cuando no vende o no puede fabricar. Seguro. Pero nosotros no somos economistas, somos abogados y laboralistas. Lo que nos cabía y por lo que trabajamos era, ¿qué hacemos desde nuestro punto de mira para ayudar a que esas condiciones se den? Bueno, este era el objetivo principal que teníamos durante estos últimos 5 años y el tiempo que colaboramos en redacción de 8 proyectos de ley distintos para Patricia. ¿En qué situación estamos hoy? ¿Eso rige? Eso rige. Para pedirlo hoy el colega tiene que trabajar contra natura, pidiendo que esas leyes que esa ley sea inconstitucional. Es una potestad que tiene y se va a discutir en juicio. Pero el tema es legal y rige. ¿Pero qué nos pasa? Y si vos recordás, es el último capítulo antes de la conclusión del libro, porque se generó, cuando cerrábamos la edición, la impresión, el armado, en septiembre del 22. Pasa que mientras vivíamos, hace 2 años prácticamente ya, en un sistema donde los jueces laborales aplicaban un método de actualización a nivel nacional en la ciudad, que era las tasas activas Banco Nación, las tasas más altas, para cumplir con lo que no se podía desde la ley de convertibilidad, que era aplicar indexación a los créditos, los jueces aplicaban tasas altas, mientras en provincia de Buenos Aires, aquí a la vuelta, aplicaban vergonzantes, como todo lo que digo me hago cargo, ridículas tasas pasivas. Aquí estábamos con tasas razonables que repotenciaban, a mi entender, suficientemente el crédito que había que pagar y el trabajador debía cobrar. Para nuestra sorpresa, en septiembre del 22, los jueces, digo siempre, con la mejor intención que doy por hecho, porque los valoro como juristas y como gente que actúa de buena fe, con la misma certeza que digo, acá se han equivocado, los jueces sostuvieron que para defender ese crédito del trabajador en otro cíclico proceso de alta inflación, una solución era tomar una figura del Código Civil nuevo y aplicarlo en laboral. Es lo que dijiste antes, era habilitar en juicios laborales el anatocismo, la capitalización de intereses que aplicaban desde ese entonces en forma periódica anual. Perfecto. Vemos la consecuencia en números, porque en principio quizás fuera esto, como era bien intencionado, diera resultados lógicos. La realidad es que el resultado que daba, y por eso mi crítica en el año 22, publicada en el 23, y era previsible que así iba a pasar, era que los montos crecían geométrica, exponencialmente, e iban a llevar inevitablemente al quiebre masivo de empresas y a generar el efecto contrario al deseado, más desempleo. En números, en el libro tomamos, cerrando los cálculos en el 2022, hoy, en la gestión que estamos haciendo hoy, lo llevamos a un año más, hasta diciembre del 23. El caso más extremo de los 3 que tomamos por hipótesis eran 11 años, 10 años y medio, hoy 11 años y medio, para que fueran 11 años completos de capitalización de intereses, porque arrancan con la notificación de la demanda.
El millón de pesos del ejemplo del que arrancamos ahora y en ese libro, en esos 11 años y medio, con el sistema que aplicaban antes los jueces, llegaba más o menos a 6 millones de pesos. Con el sistema que pasaron a aplicar desde septiembre, supera los 150 millones de pesos. Es literal, y son números. Aclaremos, Jorge, que desde septiembre, a través de la acordada de la sala laboral, de la Cámara Laboral, Un acta donde de cámara, sí. habilita la posibilidad de aplicar la indexación sobre la capitalización sobre los intereses. El resultado económico era ese. La Cámara, ahora viene el tema de la última instancia, que es el fallo de la Corte. Claro. Correcto. Lo bueno es que eso cambia. ¿Pausa? No, me dice que me acerque. Ah, También bien. me entusiasmó la conversación y le quería decir, así te dejamos tomar agua. Por favor. Que cómo cambió el tema del fallo de la Claro, Corte. lo bueno es que con los tiempos que la Corte se toma, 15 meses hábiles después de que esta realidad empezara a golpearnos, la Corte fijó doctrina en el primer fallo donde abordó el tema, que se publica el 29 de febrero de este año, de septiembre 22 hasta febrero del 24. En ese fallo, en el fallo Oliva, tantos lo conocen ya, la Corte establece que el sistema de actualización de créditos laborales por tasa activa es el correcto, como dijo la Cámara, pero que no era correcto aplicar la capitalización anual periódica, que como máximo correspondía aplicar esa norma del Código Civil con una única capitalización. Bien, ¿a cuánto se llega haciendo eso en el mismo ejemplo hipotético? Del millón de origen, que hubiera sido con el sistema viejo 6, capitalizando siempre 150, rondaba los 10 millones de pesos. Con la interpretación del fallo de Con la Corte. interpretación de la Corte, que nos pareció atinado. Pasaba de Pasaba de una hipótesis de 150 millones con la interpretación que había hecho la Cámara Laboral a una realidad económica diferente, donde la Corte dice, mire, utilizando este mecanismo, usted no son 150 millones, sino serían son 10 millones. 10 millones. Exacto. Que originariamente habían sido... Hubieran sido 6. Hubieran sido 6. Con el Con el sistema régimen antiguo, primitivo, de la 20744. Aplicando una tasa activa Aplicando la tasa activa del Banco en Nacional. forma directa. Pura como era antes. Pura, perfecto. Entonces, o sea que de 6 pasamos a 150 exacto. y de 150 volvemos ¿Y qué pasó después? a 10. Con una velocidad inédita en el manejo de los temas laborales, 13 días después, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo se reúne, 29 de febrero, 13 de agosto, de 13 de marzo, el 13 de agosto es otra cosa, el 13 de marzo, y entre el 13 y el 14 de marzo dicta un acta y dos resoluciones, una resolución y dos actas, donde se acoge al dictamen de la Corte, saca de la mesa la capitalización periódica y la reemplaza por la aplicación del SER, del coeficiente de estabilización de referencia. Perfecto. Veamos la consecuencia en números, más allá de que técnicamente entendemos, y ahora tenemos el aval de la Corte, que eso no es una tasa. El resultado era que ese millón no llega a 150, pero supera los 100 millones de pesos igual. ¿Y por qué toma el SER? Lo que la Cámara en pleno alega en esas resoluciones es que sigue buscando un sistema que favorezca el mantenimiento incólume, o lo más incólume que se pueda, del crédito del trabajador. Es un tecnicismo en el que tenemos que entrar. La base para hacer esto surge del nuevo Código Civil en su artículo 768. El artículo 768 modifica la regulación anterior de los intereses moratorios, y la diferencia no es menor y va a tener una consecuencia muy importante a partir de aquí. La Cámara, las salas, toman ese concepto y dicen, el artículo 768, para fijar intereses moratorios como son estos intereses altos, determina que hoy, en este Código nuevo, pueden ser fijados por las partes, por la ley o por el Banco Central. El Banco Central no ha determinado intereses a este efecto. En esas resoluciones, la Cámara dice, el SER cumple con los requisitos porque surge del Banco Central para hacer la tasa de interés que el 768 prevé en su inciso. Una interpretación. Una interpretación, nuevamente, a mi entender, una opinión
totalmente subjetiva, que excede a tendenciosa, digámoslo. Hay una realidad. Ahora, y vamos a una pausa, porque me están haciendo señas desesperadamente, y después seguimos. Lo que yo digo es una cosa, ¿puede un tribunal inferior alzarse contra una sentencia de la Corte? Porque acá esto, la gente, para que lo entienda, es contra legem, contra derecho totalmente. Vamos a una pausa y cuando volvamos, seguimos con el tema de que yo había tirado al principio, el trabajador autónomo en relación de dependencia, esta Perfecto. Figura que es nueva, ¿no?, del decreto. Pausa, querido Gerardo. Te espera, elegí las clases que quieras. En Anfis vamos a cuidarte. En Anfis venimos a encontrarte. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocéis los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Y seguimos entre ustedes y nosotros. Estamos viendo que la sesión del Senado se postergó para la semana que viene, para el día jueves. Se va a tratar ahí el tema del financiamiento universitario y también el tema vinculado con el decreto, el DNU, de los fondos de inteligencia, los fondos reservados para inteligencia. Esperemos que también se trate una ley que muchos, entre yo estuvimos trabajando denodadamente, que es para la boleta única. Boleta única ya, decíamos todos nosotros. Sigamos con este tema. Les quiero decir a la audiencia que a lo mejor el tema es un poquito técnico, pero es necesario que la gente entienda el meollo de la cuestión. El meollo de la cuestión es que las indemnizaciones se disparan hasta niveles astronómicos. Y déjenme agregarles algo, ahora Jorge. Continúan Federico y después volvemos con ustedes dos, y lo tenemos también a Osvaldo Pérez San Martino en línea, después lo vamos a habilitar. Yo simplemente para acotar algo a lo que Jorge muy bien ha venido explicando. Acá tenemos a Jorge Samuelian. Samuelian, obviamente, porque tanto Jorge Enríquez como Jorge Samuelian me obedecen el máximo de los respetos. No. Pero más allá, para que la audiencia pueda entender y le resulte un poco más ameno el tema, nosotros tenemos que tener en cuenta, y cuando trabajamos cualquier proyecto de ley o colaboramos en marco jurídico para que esto tenga un dinamismo distinto, a su momento le planteamos, ya sea a la ministra Bullrich como a Federico Sturzenegger por parte de los equipos de Javier Milei, una visión sistémica de la reforma laboral. ¿Por qué razón? Más allá de las ecuaciones económicas que son impracticables, que son antieconómicas para una empresa, para un emprendedor, sobre todo que nuestro país y cualquier país en el mundo necesita que el desarrollo económico se establezca sobre la base de microeconomías, sobre las bases de los emprendedores, sobre la base de las pymes, dándole categorizaciones y dándole condiciones y aceptaciones donde el sistema fluctúe
como para que obviamente estas empresas puedan avanzar. Lamentablemente, a la realidad de lo que ocurre hoy, a pesar de que tenemos un gobierno que se dice liberal, a pesar de las contradicciones que pueden llegar a tener al momento de dictar un DNU, que como bien indicaba el doctor Enríquez, afecta la libertad de expresión y el acceso a la información pública. No obstante esto, han sido bastante asequibles y han atendido los planteos que desde el equipo del PRO vinimos haciendo en forma constante como para reformar la ley laboral en este caso. En este sentido es importante destacarle a la audiencia que el sistema, aparte de ser muy improductivo y muy antieconómico, todas estas mal denominadas multas también afectaban al sistema de seguridad social. ¿Por qué razón? Porque todas estas cuestiones vinculadas a encarecer una indemnización laboral, donde iban íncitas o iban incluidas multas, mal llamadas multas, reitero el concepto, porque estaba mal registrado el empleado, porque estaba con una registración deficiente, porque los valores que decían que percibían no eran los valores que ganaban, o eventualmente porque la fecha de ingreso era distinta, no es que ingresaban o engrosaban las arcas del Estado para mejorar las condiciones de la caja de jubilación de la Seguridad Social, sino todo lo contrario. Eran un mecanismo casi, por un lado, distorsivo de la práctica económica, a pesar de que quienes somos abogados ejercemos la profesión y sabemos que se utilizaba de esta manera, se distorsionaban los números y al mismo tiempo un mecanismo extorsivo del empleado como para negociar una salida que en realidad, si bien era para establecer un mecanismo económico equitativo, no dejaba de ser un mecanismo que desfinanciaba las arcas del Estado. ¿Qué fue lo que se buscó? Más o menos, en términos técnicos, es encontrar un equilibrio. ¿Para qué? Para brindar previsibilidad al mercado, para brindar seguridad jurídica a aquellos empresarios que aún hoy y van a seguir apostando por nuestro país, y al mismo tiempo para que el empleado goce de estabilidad laboral. ¿Para qué? Para que sepa que tiene derechos, pero al mismo tiempo obligaciones. En nuestro país, lamentablemente, se han distorsionado un montón de partes del sistema que son muy sanos, pero que con la interpretación, ya sea de la justicia, como así también de aquellos actores que somos responsables de que esto suceda, han permitido que se socaven los derechos y no que se avancen estos derechos. Entonces, para mí era importante remarcar, más allá de que puede ser un poco aburrida la temática, pero hace al día a día de nuestro país. Tal cual. Me parece muy... Lo tenemos en línea también a otro de los... a mi coequiper de siempre, el doctor Osvaldo Pérez San Martino. Hola, Osvaldo. Hola, Jorge, ¿cómo andás? Estamos acá con Federico Belliesi, con Jorge Samuelian, hablando del fallo de la Corte vinculado con el cálculo de los intereses, que la Cámara parecería que se niega a aplicar un fallo de la Corte. Las dos preguntas que te quiero hacer son, que me parece que como constitucionalista se merece que se la hagamos, ¿no? Obvio. Acá sienten, Federico, que compañero tuyo... Asienten porque suponen que yo voy a dar una respuesta correcta y pronto se van a defraudar, pero bueno. Bueno, pero por lo menos tiene la ilusión, dejalos. Sobre todo tu compañerito nuevo, Federico. Bueno. Que le mando un saludo y también a Jorge, a quien no conozco. Igual. Un gran abrazo. Escuchamos una cosa, volviendo al tema. Sabemos que desde la pirámide jurídica de Kelsen que aprendimos en Introducción al Derecho, hasta ahora parecería que esto empieza a estar distorsionada esa pirámide, ¿no? Le están sacando algunos ladrillos. Sí, no, lo que pasa es lo siguiente. Acá tiene que ver con el carácter que tienen los fallos de la Corte Suprema como precedentes, ¿no? Acá, un día, si querés, podemos entrevistar a nuestro amigo Alberto Garay, que es el campeón de este tema en la Argentina, el que más sabe sobre el tema precedente. Pero, para decirlo rápido, si tuviéramos un sistema como el del Common Law, como el que rige en Gran Bretaña y como el que rige en los Estados Unidos, bueno, el criterio que surge de los fallos de la Corte en interpretación constitucional o en interpretación de leyes es obligatorio para los tribunales inferiores. Inclusive para el propio tribunal lo es en alguna medida porque es una jurisprudencia que suele mantenerse a lo largo del tiempo. Entre nosotros no rige ese criterio
los fallos, bueno, tiene carácter de cosas jugadas respecto del caso en el que han sido dictados, y el criterio que surge de ellos, la Corte dice, bueno, debería ser seguido, de una cuestión de ejemplaridad. Hay una doctrina que Sagüe llamaba de sometimiento condicionado, o sea, que deberían someterse los tribunales inferiores a ese criterio, salvo que, y acá se abre la puerta a numerosas excepciones, por ejemplo, que aporten nuevos argumentos, etcétera. Yo creo que es un error y que deberíamos adoptar un sistema de precedente obligatorio, porque eso hace más a la seguridad jurídica. Pero entonces, con esta idea de que cada tribunal puede hacer lo que quiere en la interpretación del derecho, aun cuando la Corte ya haya opinado, claro, se cometen estos excesos que, en definitiva, me parece que violan la seguridad jurídica, violan el principio de igualdad ante la ley, porque depende qué juzgado te toque o qué sala de cámara intervenga, el derecho va a ser uno o va a ser otro. Bueno, lo que a los abogados nos parece más o menos natural, pero a la mayoría de la gente no. Yo en este caso en particular no lo conozco tanto, no lo he seguido, pero leí algo el otro día en cuanto a que se apartaron del criterio que había seguido la Corte, lo que obliga, bueno, a un nuevo recurso extraordinario, ¿no? Lo que claro, se llama se expone la parte que ha sido damnificada por esa sentencia de la CUO de la segunda instancia, se expone a que vaya a la Corte y obtenga incluso más costos y todo. A lo que llamamos los abogados un inútil dispendio de actividad jurisdiccional, más los costos asociados a esto. Y sin suspender la ejecución, que ahí viene el otro crujir de dientes. Y otro dato más, que es que afecta a la previsibilidad, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que nuestro país necesita para seducir? Jurídica, correcto. Lo que yo te aclaro una cosa, quedaron satisfechos porque asentían los dos con la cabeza. Vos no lo viste, pero o sea, son muy cordiales. No defraudaste. Te voy a agradecer con una buena nueva. O sea, no vamos a tirar todas pálidas. La realidad es complicada, pero digo siempre, tenemos una solución. Y hoy esa solución es un proyecto de ley que ha presentado el 12 de julio la diputada del PRO, Verónica Razzini, y tiene como cofirmantes a diputados muy importantes del espacio. Y es muy simple de explicar, Vuelvo un segundo para atrás para que se comprenda. 5 meses después de ese nuevo criterio de la Cámara, desoyendo esa doctrina, como bien dice el colega, que se aplica a ese caso, pero fija doctrina, y en general es aceptada y es receptada, 5 meses después la Corte vuelve a fallar, ya contra el segundo sistema de la Cámara, y también lo declara inconstitucional, porque genera el mismo enriquecimiento indebido, porque el ser no es tasa. Entonces, ¿dónde vemos la solución? Primer tema, cumplir con el Código Civil nuevo. Si como jueces hemos tomado de este Código Civil el 770, inciso B, para aplicar el anatocismo, por ejemplo, no podemos como jueces no aplicar el 768 que antes cité. Y ese 768, cuando regula cómo se establecen los intereses por mora, a diferencia del Código de Vélez, quita de la mesa la facultad de los jueces de fijar los intereses por mora. Repito, se fijan por las partes, por el Banco Central o por la ley. Y eso es lo que tenemos acá. Claro. Perfecto. La diputada Razzini tuvo la generosidad de poner a mi disposición su equipo de asesores legales. Generamos un proyecto de ley que se basa en el del libro, pero es actual. ¿Por qué? Porque habló la Corte. Claro. En el momento del libro, con tasas pasivas en provincia, tasas activas en capital y de golpe la capitalización, nuestro proyecto y el que avaló el equipo de Patricia era, por ley, capitalización no, tasa activa pura. El proyecto actual no es a ese, porque la Corte habló. El proyecto actual es tomar la potestad de fijarlo por ley, quitarle entonces la potestad al Poder Judicial de determinar a criterio de cada juez cómo actualizar los créditos, cumplir con la Corte en cuanto a que no aceptamos mecanismos que impliquen indexación, porque la Corte mantiene incólume su doctrina de que eso no se puede hacer, por eso está frisado el artículo de la ley de contrato que marcaba indexación por IPC para actualizar los créditos, y establecer por ley, conforme dice el 768 y dice la Corte, la consagración de las tasas activas y en un segundo artículo 276 bis,
autorizar a los juzgados a que analicen cada caso, porque no son todos iguales. Seguro. Y cuando entiendan que corresponde, apliquen, como dijo la Corte, una única capitalización. Esto, consagrado por ley, termina con el problema de este conflicto intrapoder. Conseguimos la seguridad jurídica y ese proyecto hoy existe y estamos esperando el tratamiento. Voy a ser un poquitito, no ser de abogado del diablo, sino ser un poquito realista. ¿Vos creés que ese proyecto pasa por una mayoría kirchnerista? Yo creo que ese proyecto pasa. ¿Con una mayoría kirchnerista? Pasa. ¿Y una justicia totalmente cooptada por los Recalde? Del Poder Legislativo lo puede sancionar, después se discutirá judicialmente, porque va a haber cantidad, sancionada esta ley, no soy ingenuo, va a haber cantidad de planteos de su inconstitucionalidad, como la hay hoy con la ley de bases cuando derogó las agravadas. Va a pasar lo mismo. Lo más importante dentro de estas propuestas y estos cambios que son necesarios para el avance de nuestro país es que la sociedad tome conciencia de lo que implica. Porque hoy nos toca estar de un lado del mostrador, el día de mañana nos toca estar de otro lado. Seguro. Y es importante que la sociedad esté informada sobre esto. Si bien son temáticas que son densas para entender, la gente es ajena, estamos con muchos problemas realmente todos los argentinos, pero esto es parte de una agenda que es cultural y que lógicamente el ámbito de debate es el Congreso y que hay que forzar a los legisladores a que se informen. Además, pensar en el país, porque tenemos el concepto equívoco unitario de mirarnos el ombligo y pensar lo que pasa en nuestra justicia y a lo sumo mirar lo que pasa en provincia, donde quieren ahora, con media sanción ya, por ley en provincia, consagrar el ser más el 6%, pasando de tasas pasivas a esta locura. Bueno, entonces, todos miramos capital y provincia. Si el país tiene un sentido federal, el que está invirtiendo a lo mejor, si lo puede hacer, porque muchas de las condiciones, por muchos motivos, no puede trasladar su emprendimiento a otro lado, o lo trasladará a la capital, o si está cerca de alguna provincia, por eso digo, lo bueno, Río Negro, Santa Fe. Lo bueno es que en provincia, en el interior, no tienen este problema y se están manejando como antes con tasas activas, como queremos consagrarlo por ley nosotros. Y le voy a decir algo, la Argentina necesita, pues esto es un dato que yo recogí, la Argentina necesita hoy crear 6 millones de puestos de trabajo. Correcto. ¿Cómo se genera eso? Y eso eso solo se puede generar por el sector privado. Para eso tiene que crear 1 millón de pymes. Pensando que cada pyme puede llegar a ocupar a 6 personas. ¿Es así? ¿No es cierto? Es así. Entonces, para crear 1 millón de pymes en 4 años, en 245 días hábiles que hay en la Argentina, por la altísima cantidad de feriados que tenemos, hay que crear 1.000 pymes por día y como hay 2.200 municipios en todo el país, se debe crear una pyme, nunca me lo aprendí de memoria porque la verdad que es complejo, pero lo elaboré hace un tiempo, una pyme cada 2 días en cada municipio, con una ley laboral como la que teníamos y con 175 impuestos como los que había, es imposible. Pero a todo eso yo le añado algo, que es la fortaleza de las instituciones, que es que se respete el Estado de Derecho para generar lo que quiere invertir en Argentina, no lo va a hacer, como dijeron ustedes, de hoy para mañana, sino que se requiere confianza. La confianza se logra con seguridad jurídica, no a los gritos, no insultando a la oposición, no denostando al periodismo. Y hablando de eso, justamente al principio del programa yo me referí al tema, y después voy a hablar contigo, Jorge, Fede, no te vas a salvar, con el tema del trabajador autónomo en relación de dependencia. Al principio del programa estábamos hablando de este decreto conculcatorio o limitativo del acceso a la información pública. Unas palabritas tuyas. Sí, mira, es un decreto reglamentario que modifica el decreto reglamentario que existe con relación a la ley sobre acceso a la información pública. Y a primera vista, bueno, pareciera incurre en lo que se llama un exceso reglamentario, ¿no? Porque los decretos reglamentarios los puede dictar el presidente para regular pormenores, detalles de la ley, o para fijar algún procedimiento, alguna acción administrativa para poner en ejecución, pero nos dice la Constitución, en la 21 inciso 2, sin alterar su espíritu, es decir, sin alterar el espíritu de la ley. Este decreto reglamentario, con la pretensión de reglamentarlo, en realidad modifica la ley, porque establece excepciones que la ley no contenía, y está redactado con un lenguaje demasiado vago que les otorga a los funcionarios públicos que deben intervenir en estas solicitudes de acceso a la información
una enorme discrecionalidad para negarse a estas solicitudes. Entonces a mí me parece que, como lo han dicho montones de entidades, partidos políticos, en fin, ha generado un rechazo bastante generalizado en la sociedad, que resulta inconstitucional y, digamos, yo creo que debería modificarse, y si no lo hace, me parece que es bastante probable que en algún caso concreto en que se plantee sea declarado inconstitucional en ese aspecto, ¿no? Y me llama la atención la oportunidad, ¿no? Porque si vinculo esto a las reiteradas declaraciones del presidente contra el periodismo en general, tildándolos a todos los periodistas, supongo que a los que lo adulan a él no, pero sin de esbirros, pretendiendo que sean considerados, diciendo que va a mandar un proyecto de ley al Congreso para que sean considerados personas políticamente expuestas, así presentan declaraciones juradas, y de esa forma, como dijo, que la sociedad podrá expresarle su repudio o algo así. Es extraño que un presidente que se dice liberal tenga este discurso y tenga esas iniciativas, ¿no? Que son propias de regímenes populistas. Por cierto que en materia económica él parece lo opuesto al kirchnerismo, y celebro que así sea, pero en otras materias se parece bastante. Acordate que Cristina Kirchner hablaba de las balas de tinta, ¿no? Y las balas de tinta de Cristina Kirchner, bueno, parecieran ser los esbirros o ensobrados, todo el que hace una observación es un ensobrado. Bueno, no es así. Ha criticado al diario La Nación, sí, justamente, y al ¿no? su director Zaguier porque han expresado rechazo por la candidatura del hijo, como ha expresado montones de instituciones, y eso no lo hacen por ser esbirros o ensobrados, sino porque han fundamentado esa posición. Si le sumamos este decreto, pareciera que la libertad de expresión, el derecho a la información y en general las instituciones no le importan demasiado al presidente, lo que a su vez, como vos bien lo decías, no facilita la generación de un clima de negocios que se da no solo por una cuestión ideológica en cuanto a que el Estado debe ejercer menor presión sobre las empresas, sino un conjunto de reglas, de instituciones permanentes, porque un día este gobierno no va a estar y vendrá otro de otro signo, y si no fortalecemos las instituciones, el otro hará lo mismo con igual prepotencia, pero con un sentido contrario. Los gobernantes tienen plazo de caducidad como los yogures, las instituciones no. Muchísimas gracias, Osvaldo. Y gracias a vos. Saludos. No, por favor. Y te queremos en el piso, ¿eh? Bueno, yo trato de estar parado lo más posible. Pero... No, en el piso significa acá. Así me querría Milei también, claro. Bueno. Fuerte, muy bien, Osvaldo. Vos sabés que la coincidencia que tenemos en todos estos aspectos es completa, porque uno quiere lo mejor para el país independientemente de quién gobierne. Muchísimas gracias, y cerramos esto con Federico, que nos va a hablar del tema que hablamos, trabajador autónomo en relación de dependencia. Correcto. Bueno, en cuanto al texto novedoso, que oportunamente la ley, al momento de sancionarse la ley bases, se pudo plasmar en el texto definitivo, tiene que ver con la figura del trabajador autónomo. ¿Qué sucedía? Con la interpretación normativa o la doctrinaria habitual, un trabajador autónomo en muchas ocasiones, cuando no siempre, era considerado como un trabajador en relación de dependencia. Esto generaba un montón de dispendio jurisdiccional, litigios, contiendas judiciales, negociaciones, hasta que uno podía llegar a desprenderse o desvincularse de un caso, ya sea a través de una indemnización laboral, cuando no correspondía, o eventualmente ante el acuerdo con el eventual contratista o el trabajador autónomo. Con la sanción de la nueva ley, para hacerlo más dinámico y hacerlo un poco más ameno al diálogo y que no se nos aburra la audiencia, ¿qué se previó? Se previó que ante cualquier sujeto, empleador, en este caso, pudiese contar con la figura de hasta de 3 colaboradores en forma autónoma, con la figura del trabajador autónomo. Estas 3 personas en carácter de colaborador autónomo
o trabajador autónomo, bajo ningún aspecto con la sanción del texto de la ley implican que sea una relación de dependencia. Esto, insisto, con un concepto que entendemos que corresponde, genera por un lado motorizar al sector privado, darle posibilidades para el caso de una pyme, para el caso de un microemprendimiento, para el caso de un emprendimiento casi unipersonal, puede ser también, tenga la posibilidad de contratar gente para el desarrollo en algunas etapas del producto o en algunas etapas de su emprendimiento y de esa manera no tenga que afrontar un posible litigio. Esto genera previsibilidad, genera seguridad jurídica y al mismo tiempo alienta a que los emprendedores o los empresarios puedan hacer uso de esta figura que está contemplada en la ley. Genera menor dispendio y genera mayores beneficios. Ensancha la base de gente que contribuye al sistema de seguridad social y al mismo tiempo es un beneficio mutuo para el trabajador autónomo y para la persona que lo emplea o que trabaja o requiere esos servicios profesionales. Muy claro los dos y sobre todo que también va a aportar, o sea que va a contribuir al sistema de seguridad social. Correcto. Muy claros los dos con este tema, un tema árido por cierto, pero que lo hemos explicado, por lo menos ustedes, de una manera muy concreta. Y nosotros nos vamos hasta el próximo miércoles a la hora 18, si Dios quiere. Chau. Muchas gracias a la audiencia y gracias, Jorge. Mil gracias.